Capacítate, en aras de conversar sobre diferentes temas de actualidad y de interés para toda la comunidad de negocios de nuestro estado Táchira. En el día de hoy nos acompaña la doctora Nora Mendoza Uribe. Ella es abogado e industriólogo, especialista tributario y experta laboral. Brinda servicios de asistencia, representación, consulta y orientación en áreas administrativas, tributarias y laborales, con experiencia de más de 35 años en el área. Se desempeña como asesor tributario en la redacción de la Ley de Timbre Fiscal del Estado Táchira. Eso actualmente, ¿no? Bueno, ya era. Ya está, ya está, ya la ley se hizo, ya está todo en discusión. No, no, todavía no, y renuncié. Ahora más tarde nos da un tip. Claro, claro que sí. Es instructora del Centro de Estudios Fiscales del CENIAF desde el año 2000. Es instructora del programa de extensión de la UPEI Táchira, instructora de este centro educativo Capacítate, instructora del Colegio de Contadores Públicos de Táchira, da asesorías metodológicas para la presentación de proyectos y trabajos especiales de grado, asesorías tributarias y laborales, y se dedica al libre ejercicio del derecho. Ha ejercido cargo como de la Gerencia de Recursos Humanos del CENIAF, coordinadora del área normativa de recursos humanos, asesora funcionarial, laboral y seguridad y salud laboral, y estuvo en las divisiones de sumario administrativo, fiscalización y recaudación. Fue jefe civil en la prefectura de Caracas, jefe de personal en educación privada y educadora adscrita a la gobernación del Distrito Federal. Y ya es entonces nuestra ponente del día de hoy. Bienvenida, y quedan todos entonces en las gratas disertaciones que nos va a hacer la doctora Nora Uribe. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bueno, esta tarde, como nos dice Chona, vamos a tratar temas, estamos presentando, el Centro Capacítate está presentando temas de interés actual. Uno de esos temas de interés actual que nosotros hoy en día estamos viviendo es el relativo al salario. ¿Qué se nos presenta con el salario en la actualidad? ¿Cuál es nuestra situación real? ¿Qué está pasando en Venezuela? En Venezuela tenemos un cono monetario que es poco nos sirve para obtener un cono monetario nacional para obtener nuestros bienes y servicios. Tenemos una inflación, hiperinflación, altamente, que cada día galopa y va en aumento. Se nos presentan situaciones normativas y jurisprudenciales, donde se nos habla sobre cómo aplicar este sistema, qué ha tenido, con qué se ha enfrentado el trabajador, y no solo el trabajador aquí, sino también el empleador. ¿Con qué se ha venido enfrentando el empleador ante esta situación? Con una problemática migratoria. Al empleador aquí le falta personal y se ha tenido y se ha visto en la necesidad de implementar mecanismos que le permitan atraer a esa mano de obra, a ese personal, para poder mantener sus actividades económicas en el país. Entonces, dentro de esas alternativas que se han presentado para atraer esa mano de obra, ¿cuál ha sido la aplicación que nosotros vemos cada día? Es el pago a través de moneda dura, ¿verdad? Evitando, sin darle mayor preponderancia al pago en nuestro cono monetario. ¿Cuál ha sido la situación que vemos nosotros con respecto al pago? El patrono se ha visto en la necesidad de implementar este pago a través de ciertos mecanismos que le permitan atraer a esta mano de obra para que trabaje con él, y además de eso, que le permita al trabajador poder adquirir sus bienes y servicios que le sean rentables de esta manera. Entonces, él implementa estos pagos tratando de beneficiar al trabajador, pero a la vez buscando que no tenga mayores incidencias en sus costos, porque estamos claros que la legislación laboral nuestra es altamente costosa para el patrono, tiene unas incidencias laborales muy grandes, y no solo laborales, sino también las incidencias fiscales y parafiscales. Entonces, ¿qué busca el patrono? Bueno, tratar en la menor medida
afectar esta afectación en sus costos tanto laborales como fiscales. Y en eso se ha ido implementando estos pagos. ¿Cómo lo hemos visto que él va pagando? ¿Qué es lo que nosotros vemos cada día? Y aquí por lo menos en el Táchira se ve mucho. ¿Qué es lo que hace el patrono, el empleador? Le paga al trabajador una parte en bolívares. Esa parte en bolívares normalmente es la equivalente al salario mínimo, casi siempre. Sobre todo estamos hablando de estas empresas pequeñas y medianas, que son el común denominador. ¿Qué hace una zapatería, una venta, una panadería? ¿Cómo paga? Paga esa parte, una parte que va a ser considerada como salario mínimo, la paga en bolívares. Y la otra parte, ¿cómo la paga? En divisas, para nuestro caso sería mayormente en pesos, pero también pagan en otras monedas, como dólares, normalmente en la generalidad de nuestro territorio nacional. Entonces, ese pago que él da, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en las pequeñas empresas? Vemos que hay un patrono que dice, voy a pagar un bono de transporte. Él dice que va a pagar un bono de transporte. Voy a pagarle un bono de alimento, de alimentación, ¿verdad? Un viático, por gastos complementarios, un bono complementario. Le asigna el nombre que quiere y a veces no le da ni nombre, sino que simplemente paga la parte del salario mínimo o un poco más y además de eso le va a pagar lo otro en efectivo. Las divisas las paga normalmente en efectivo. Paga esos pesos, 100 pesos, 100 mil pesos, 200 mil, dependiendo de lo que establezcan dentro de la relación, ¿verdad? Un monto establecido en pesos o en dólares, dependiendo del tipo de actividad. Entonces, ese monto establecido en dólares, ¿cómo lo denomina? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad es que tenemos entonces que él está pagando dos conceptos y él considera que ese pago adicional que hace en dólares, a veces por falta de asesoría, por desconocimiento, considera que eso no tiene incidencia salarial. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, eso son bonificaciones, liberalidades que tengo yo como patrono de darle ciertos incentivos o beneficios. Y eso es correcto, ¿sí? El patrón tiene liberalidades, él puede darle ciertos incentivos, pero lo que pasa es que eso debe darse dentro de parámetros. ¿Qué dice nuestra legislación laboral contenida en el decreto de la Ley Orgánica de los Trabajadores, del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué dice nuestra legislación laboral con respecto al salario? El artículo 104 nos va a plantear que todo lo que percibe el trabajador, bonificaciones, primas, incentivos, sobresueldos, recargas, todo eso va a ser ¿qué? Salario. Y eso es lo que nosotros comúnmente hemos conocido como lo que es el salario integral. Es la cantidad de bonificaciones que percibe el trabajador en relación o vinculado a ¿qué? A la prestación de su servicio. Ese es el principio general establecido en la ley. Si ese es un principio general y yo quiero pagar una bonificación que no tenga ese carácter salarial, quiere decir que esa es la excepción. Y por ser la excepción, ¿cómo debo tratarla? Debo tratarla especificando claramente si voy a pagar una bonificación que no quiero que tenga incidencia salarial, yo debo especificar claramente cuál es el carácter de esa bonificación, que no esté vinculado ¿a qué? A la prestación del servicio. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia, los tribunales? El Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social y en la Sala Constitucional en los últimos años ha venido emitiendo una cantidad de sentencias que son impresionantes y que ha venido determinando justamente qué es salario y qué no es salario. ¿Por qué? Porque si bien anteriormente el trabajador estaba como desestimulado para presentar demandas laborales, porque decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a pelear yo por 3 bolívares si cuando me salga la sentencia esos 3 bolívares no son nada? Pero la situación hoy es otra. La situación hoy es que si están pagando en dólares,
o en pesos, ¿qué me ha venido diciendo el Tribunal Supremo? Si estoy pagando tomando en cuenta esa moneda, esa es la moneda que yo debo aplicar al final de esta decisión. Y por lo tanto, esas 3 lochas que eran en aquel momento, para este momento, hablando en moneda dura, tiene una significación. Y entonces es por eso que hemos visto una creciente movimiento jurisprudencial, porque se están dando estas incidencias laborales, estas reclamaciones laborales, estas querellas a nivel de los tribunales. Asimismo, ese artículo 104 nos va a definir otro tipo de salario, que es el que se conoce como el salario normal. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es el salario normal? Son aquellas percepciones igualmente vinculadas a la prestación de servicio, pero que tengan carácter de regularidad y permanencia. Ese carácter de regularidad y permanencia, ¿cómo lo ha visto la jurisprudencia? Que sean periódicos, ¿verdad? Y que sean seguros, regulares, periódicos y que sean seguros. Es decir, que si lo pago mensual, todos los meses se paga ese. Entonces, ese carácter de permanencia, de regularidad y permanencia viene dado por esa distinción. Pero a veces pensamos que hay bonos o bonificaciones que como solo se dan anuales, no entran en esa calificación y el tribunal ha llegado a determinar que no. La regularidad puede ser en lapsos superiores a la nómina, pueden ser de 2 meses, bimensual, semestral, la regularidad puede ser anual. Si todos los años pago esa bonificación va a tener el carácter de regular y permanente y por lo tanto va a ser un salario normal. ¿Qué importancia tiene para nosotros determinar si el salario es integral o es normal? La importancia está justamente en su incidencia en costos laborales y los costos fiscales. ¿Por qué? Porque la legislación establece para la determinación de determinados pagos que se utilice el salario normal o el salario integral. Entonces, esta incidencia de este tipo de salarios es lo que le da la importancia de poder precisar si un bono es o no tiene o no incidencia la salarial. Eso va a ser lo importante. ¿Qué ha dicho en cuanto a esto la jurisprudencia? La jurisprudencia ha emitido varios criterios. Unos criterios tienen que ver con esta primera parte que dijimos. Si el salario es normal o es integral, cómo se definen y ya hablamos qué es lo que precisó la jurisprudencia. Pero también la jurisprudencia ha venido tratando e incorporando determinados pagos que ha ido dando y que se han ido estudiando a nivel de las decisiones o de los casos presentados a nivel jurisprudencial, incorporándolos como salario ya determinado, ha fijado criterios para saber cuándo estamos en presencia de un pago que sea salario integral o que sea salario o que tenga el carácter salarial. Entonces, uno de esos criterios y los más importantes, porque aquí estamos hablando en resumidas cuentas, ¿no? Haciendo una exposición muy rápida. Uno de esos criterios que ha establecido la jurisprudencia son en cuanto a si el salario, o sea, el carácter de si ese salario o ese provecho o esa retribución que se le da al trabajador es para o por el trabajo. Cuando hablamos de retribuciones para el trabajo, son retribuciones que no son salariales. Porque ¿qué quiere decir para el trabajo? Yo te voy a dar unos viáticos para que tú realices mejor tu trabajo. Para el trabajo. No te lo estoy dando por el trabajo que realizas, sino para que me hagas o cumplas los objetivos que se te han sido asignados. Esas bonificaciones para el trabajo no tienen carácter salarial y por lo tanto no van a tener incidencia. Y esto es importante tenerlo presente porque con eso es que nosotros más adelante vamos a poder precisar si un bono pagado en divisas va a tener incidencia salarial o no tiene incidencia. En la bonificación, las retribuciones, provecho o ventaja que se pagan o se le pagan al trabajador por
la prestación de su servicio, sí tienen incidencia salarial, porque estamos diciendo que es por el trabajo que él realiza. Quisiera hacer una pregunta sobre este tema, porque hoy día muchas empresas pagan bono de transporte. Eso sería para que el trabajador llegue a su sitio o llegue a su casa. Sí. Ahí aplica el para, no es el por. Ahí aplica el para. Ajá, pero ¿qué pasa? Porque se paga en forma regular. No adquiere ahí el carácter salarial. Acuérdate, ¿qué pasa con el salario normal? El salario normal es una forma de salario integral. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser por la prestación de servicio. Un salario que por la prestación de servicio sea regular y permanente. Ahora, yo pago, el patrono paga por las guarderías, eso lo paga mensual, un beneficio para el trabajador, pero ese es para que él realice un trabajo bien, sabiendo que tiene a su hijo en una escuelita y le están pagando. Entonces ese es para, aun cuando ese es mensual y tiene que pagarlo todos los meses mientras el niño se mantenga en esa relación, no se convierte en salario normal. Pero es que ese específicamente, la guardería, está contenido en el artículo 105. Sí, en el 105. Y por lo tanto, ahí, por más que no sé, o sea, no va a ser carácter salarial. Por más que se diga, porque ya está expreso. Sí, pero ya va. Pero sin embargo, tengo entendido que todo eso que menciona el 105 tiene que estar respaldado con, por ejemplo, facturas de la guardería, si se trata de gastos funerarios, con la factura funeraria. Todo gasto que el trabajador, que el patrono, el empleador cancele a su trabajador para la prestación, para que él pueda darle el carácter no salarial, debe demostrarlo. Acuérdense que la legislación laboral, todo lo que el trabajador diga debe ser demostrado por el patrono. La carga de la prueba siempre la va a tener el patrono. Entonces el patrono debe demostrar en esos casos. ¿Qué pasa con el que me estás hablando en principio de que si es regular, tiene que ser salario normal? Empezando, el salario normal es por la prestación de servicio, igual, pero con el carácter de regular y permanente. ¿Qué quiere decir? Que hay salarios integrales que son por la prestación de servicios que no son salario normal. En el caso de los bonos de transporte que puede dar el patrono, eso es para la prestación del servicio. Si lo paga mensual, no tiene vinculación con el trabajo, con la prestación del servicio del trabajador. Entonces, ¿qué le toca al empleador? Demostrar. ¿Cómo se demuestra? Vamos a dar aquí tips. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demuestra un empleador que yo estoy pagando una bonificación por transporte? Planteando en los lineamientos y requisitos que se va a pagar en relación, pónganse, el patrono a los que viven en la zona urbana que pagan, donde el transporte está establecido en 2,000 pesos, ¿verdad? Se saca el monto mensual y se establece en esa forma, el cual irá incrementando, y eso va a estar establecido en lineamientos, el cual irá incrementando en razón a los incrementos de los costos de los pasajes en la zona urbana. Si el trabajador está en la zona suburbana, que le toca ir hacia Borotá, por ejemplo, es mayor el costo del pasaje. Entonces él lo va a establecer en función y debe verse la vinculación de ese pago con esa vinculación. Entonces esas son formas de vincularla, sí. Claro que sí. Te conozco una empresa que le paga a sus trabajadores su sueldo mínimo, determinado por el ejecutivo, le paga su cesta ticket, pero mensualmente le paga una especie de un bono que dice complemento del bono alimentario, que son montos altos, puede llegar hasta 200 bolívares. Sí. ¿Ese bono de complemento tiene incidencia? Acuérdate, lo mencionó el licenciado Chona, el artículo 105 excluye el pago del cesta ticket, de la ley de cesta ticket. ¿Cuál es ese pago? El que está establecido, y ese pago hoy por hoy es de 45 bolívares. Si yo pago
una diferencia, esa diferencia se considera salario. Y no solo, y en el mismo artículo 104, si lo leemos, vamos a ver que textualmente expresa que tendrán incidencia salarial la bonis, complementos por alimento, provisión de alimento y de vivienda. Eso el mismo artículo, o sea que ahí no tenemos para dónde agarrar. Solo se excluye lo que corresponde al pago por concepto de la ley de cestatiques. Ok. Si yo hago el mismo caso, o sea, que está poniendo la compañía, pero no se denominó como bono, sino como ayuda económica, que es una ayuda que le genera la empresa al trabajador para beneficiarle en el sentido de regularle un salario. Esa parte que yo pago como ayuda económica tampoco me genera incidencia laboral, ¿verdad? Porque yo mira, tienes que probarla. Para mejorarle al trabajo. Ajá, porque todo pago, acuérdate en ese caso esa ayuda es como, digamos, lo que está que hacer ahorita como bono de transporte para sus pasajes, para sus cuestiones, para que su salario pues le alcance un poco más y con la ayuda que le genera la empresa, pues ellos poseen sus gastos. Debe decir bono de transporte. Porque cuando tú dices bono complemento para ayuda, ese complemento puede tener, ese complemento, ¿cuál es la finalidad? Es un enriquecimiento para el trabajador, ¿verdad? Él va a recibir un enriquecimiento, va a aumentar su patrimonio. Y entonces ese no es para el trabajo, ese es por el trabajo, la prestación de servicio. Entonces, en caso, siempre tenemos que estar muy claros. Siempre que nosotros querramos que no tenga incidencia, debemos de definirlo claramente. Hay bonos de viáticos, que los viáticos sabemos que no son salario, pero ahorita en abril salió una sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de Casación Social. ¿Qué es lo que dice? Bonos que no son salariales, bonos salarizados, que no son salario. Así dice el encabezado. Bonos salarizados que no son salario. Los viáticos generalmente no son, pero para que un viático no sea, debe estar establecido. Y si no está establecido, pagarse contrafactura. Porque ¿qué es los viáticos? Los gastos que la persona va a incurrir por hacer su trabajo, ¿verdad? Para hacer su trabajo. Esos gastos, déjame completar esta idea, ¿sí? Esos gastos en que la persona va a incurrir pueden ser de alimentos, entonces va a comer, va a estar por fuera, necesita comer, presenta facturas. Si ya está establecido un monto, debe existir un lineamiento, unos parámetros, unos criterios ya prefijados donde se entiende que gastos para alimentos son de 50,000 pesos, por ejemplo. Gastos para transporte, taxi, no sé qué más, de 100,000 pesos. Gastos como normalmente lo tienen todas las empresas, ese tipo de gastos tarifados. Al estar tarifados y establecidos son gastos de viático. ¿Cuál es el problema? Que nuestros empleadores han tomado a la ligera la asignación de los bonos. Y entonces eso no queda en ninguna parte escrita, simplemente le decimos, ese bono es de un complemento de ayuda, pero en ninguna parte está establecido, yo se lo doy. Al dárselo, yo no tengo cómo probar que eso no es salario. Y la palabra del trabajador, yo soy como empleador el que tengo que demostrar lo contrario. Habría que tener como hacer un acta y registrarla en el libro de actas de junta directiva para que quede como política de la empresa dar esos bonos. Manuales de procedimiento también, no solo actas, hacer manuales instructivos, lineamientos, o sea, algo muy sencillo. El contrato de trabajo. Ahí es donde en principio Dentro del contrato de trabajo específico. Que su salario va a ser salario establecido por la ley, tantos bolívares con sus y un bono de transporte sin incidencia laboral. Sin incidencia, establecido de acuerdo a las tarifas de transporte, o sea, claro, que quede claro. Porque no nada más decir un bono de transporte, porque cuando nosotros vamos a ver si no están definidos los lineamientos, no es. Ajá, dígame. Yo trabajo en Cristóbal, por decirte algo, me dan viáticos para ir a Barinas. En Barinas me dan los viáticos, pero nada me lo depositan, todo me lo dan en efectivo, me lo dan en divisa, ¿cierto? Pero me quedo 2 y 3 meses en Barinas, me pagan, aparte me depositan mi
mi salario normal, Te dan los... el bono que ya tengo, me pagan una plata ya en efectivo. Eso pasaría como, porque en el contrato me dicen a mí, no me especifica que yo tengo que viajar a nivel nacional, sino que mi sede principal es San Cristóbal. Entonces tengo que tomar en consideración que si te sacan de San Cristóbal es algo especial que voy a hacer. ¿Cierto? No estoy equivocado en esa parte. No. Pero entonces, ¿cómo entraría esta parte de esa cancelación del pago? Si voy a durar 2 meses por allá con un salario aparte del que ya tengo, ¿sí? Y lo viajes. Eso sería parte del salario integral. Si no está establecido, mira, eso ha sido muy claro la jurisprudencia, no tienes establecido parámetros, ni lineamientos, ni instructivos donde se reflejen que ese pago se da por esa causa, tú no tienes cómo probarlo. ¿Cuál es el problema? Si no llega el caso a tribunales, no hay ningún problema. El problema está en que el trabajador, el día que se rompa el vínculo laboral, diga, ya va, me están pagando tanto por esto, pero dentro de mis prestaciones debieron tomar en cuenta aquellos pagos que me dieron, porque eso no es viático, sino son pagos. Entonces, ahí es donde el patrono tiene que cuidarse. Y si aquí tenemos posiciones dentro de determinadas empresas donde podemos orientar y llevar a cabo estos lineamientos, es aclararlo, no es no hacerlo, porque ¿qué va a pasar? Vamos a llegar en una situación donde el patrono va a decir, no pago más bono. Sí, pero ¿cómo demuestro yo que me pagaron esa plata y cómo me meto el patrón que no me la pagó? Usted lo alega, acuérdese, en materia laboral el trabajador alega en su escrito, el patrono me pagó tanto, me pagaba tanto mensual, en los meses tales y tales, eso va a ser salario integral, no salario normal, porque no fue consecutivo, pero sí va a ser salario integral, y por lo tanto, cuando vayan a calcular las prestaciones, deberían incluir esos pagos, y las prestaciones van a crecer. ¿Y qué nos estamos pasando ahorita con la situación de los tribunales, de las sentencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo con relación a cómo se pagan esas prestaciones? Ese criterio de cómo pagar esos bonos a través de divisa ha quedado, eso viene desde hace mucho tiempo, tenemos desde el año 2000 sentencias, desde el 98 hay sentencias que hablan que el pago del salario se puede hacer a través como referencia en moneda, en divisas, ¿verdad? Pero cuando se vaya a pagar, se paga al cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Así venía una jurisprudencia, eso ha venido cambiando. Y hoy por hoy tenemos criterios, los actuales, el último en el año 2020, es el último criterio establecido, donde se establecen que todos esos pagos no solamente me lo tienen que determinar en dólares, sino que me lo pueden pagar en dólares. Es más, la sentencia va más allá y habla de indexar en dólares. Eso sería una doble indexación. Pero hay sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación, ha determinado indexar los montos en dólares, cuando justamente el patrono está pagando en dólares para que se mantenga el beneficio, para que la moneda, como es dura, ¿verdad?, no sufra los embates de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que va a llegar, nosotros mismos vamos a ver que va a llegar un momento que el patrono va a decir, no, ya va, salario mínimo, y entonces vamos a ver, eso es bueno, no es bueno ni para el patrono ni porque el patrono necesita la mano de obra, la necesita. Pero se ha llegado, es tanto que se ha llegado acaso desde descapitalizar a un patrono. ¿Por qué? Porque los montos se reflejan muy altos. Para representar una empresa, una cablera, y a nosotros nos exigen, con ATER nos exigen 365 días que hay que trabajar. Sí, tenemos que tener la planta y tenemos que tener el personal activo para eso. Y todo el personal tiene que estar catalogado, o sea, que con ATER tiene que revisar, o sea, tiene que estar ese personal allí. Si nosotros faltamos al personal, nos multa. Si faltamos por la señal, nos multa. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos incrementa lo que es el pago del impuesto. Y ahí entonces donde nosotros queremos darle como universidad al trabajador un beneficio para que trabaje mejor. Claro. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta, porque ¿cómo hago yo? No le puedo dar un bono porque yo sé que el bono siempre me va a representar lo que tú me estabas diciendo. Pero es que no estamos diciendo que no le pueda dar un bono. No, sí,
Lo que yo quiero es... Vamos a establecerlo con parámetros. Con parámetros, o sea, vamos a establecer instructivos. Tú me estás hablando de una empresa que se ve que más o menos es una empresa, no es una empresa pequeña, es una empresa grande. Esa empresa debería tener instructivos. Esa empresa debería tener asesoramiento. Debería formar, montar manuales. Entonces, esa empresa debería, para evitar justamente esa otra situación. Entonces, no es no pagarlo, sino saber cómo se van a pagar. Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando estamos hablando de las bonificaciones que pueden ser consideradas salarios, eso significa que el monto a pagar por concepto de prestaciones sociales se va a incrementar, porque ya la base de cálculo no va a ser el salario mínimo con el cual se pretende colocar que el trabajador está ganando eso, y entonces con los bonos se da el complemento, pero que eso no vaya a afectar prestaciones sociales. Eso ya sabemos por reiteradas sentencias que sí son salarios, que usted nos está dando ahorita el dato de que este tema de que no se vincule con el trabajo pues puede ayudarnos, aparte de que hay que hacerlo constar en instructivos, en el mismo contrato de trabajo, etc. Pero el tema de la incidencia en los tributos, ese tema ya el Tribunal Supremo de Justicia lo ha decidido a favor tanto del patrono como del trabajador, en el sentido de que no va a gravar los bonos cuando tienen carácter periódico. Hay reiteradas sentencias, tanto con la ley anterior como con la ley nueva, sobre el impuesto sobre la renta, sobre el artículo 31, la famosa sentencia 301, sí, que ha sido ratificada. La del 2007 ratificada. Donde se señala, o sea, una cosa es que los bonos sean salarios, pero otra cosa es que sean salario normal. Son salarios integrales, son bases para prestaciones sociales. Si no se ha hecho esta estrategia, llamémoslo así. Sí, estrategias. Para desvincularlo del salario. Pero si aún así fuera considerado salario integral, por no ser periódicas, no son salario normal. Salario normal es lo que se debe tomar en cuenta para el cálculo de los tributos, tanto retención de impuestos sobre la renta como de seguridad social. Sí, sí, la mayor parte de los beneficios están establecidos en base al salario normal. Porque nosotros estamos, o sea, con el personal que es técnico, pero técnico alto, cuando te hablo técnico alto son los que empaman fibra y todas estas cosas, es muy difícil conseguirlo en internet. Nosotros estamos haciendo un contrato a ellos anual, donde nosotros le especificamos el pago que va a tener mensual, ¿sí? Y ese último y en qué tipo de moneda lo va a recibir. ¿Sabes qué? En ese tipo de trabajo se recomienda que hablar de los contratos paquetes. Okay. ¿Sabes qué es el contrato paquete? No, pero sí. No. Donde nosotros vamos a incluirle, vamos a manejarle al trabajador un monto, como decir, tú vas a ganar al año $15,000, por ejemplo. ¿Cómo distribuyo ahora yo, como patrono, esos $15,000 mensuales? Yo voy a incluir en esos $15,000 sus beneficios y la jurisprudencia lo ha admitido. Yo voy a incluir en sus pagos todo lo que tiene que ver con utilidades, bonificaciones, de bonificación vacacional, los pagos de primas por antigüedad, primas por profesionalización. Yo voy a incluir todo en un paquete. Lo único que la jurisprudencia no permite incluir en ese contrato paquete es las prestaciones sociales, esas sí no. Pero yo voy a incluirle todo, sacando de la cuenta el costo, lo que me cuesta un trabajador. Sabes que tenemos mecanismos para establecer cuál es el costo de un trabajador. Entonces yo hago mi tabla y veo cómo llevo esos costos para que me dé anual $15,000. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Debe quedar establecido en un contrato, en el contrato inicial y claramente firmado, donde el trabajador firma que acepta esas condiciones. Es lo único que ha exigido la jurisprudencia, porque ahí estamos incluyendo la bonificación de utilidades, que son beneficios constitucionales, la bonificación vacacional, ¿verdad? Y además bonificaciones que se le den al trabajador. Nosotros lo colocamos de esta manera, nosotros
10 postes, de aquí a acá, tienes tanto tiempo de hacerlo, tanto tiempo se te va a pagar mensual, tal, y si lo haces en un tiempo menor al que ya está establecido acá, se te dará un bono especial por esto y por esto, Ajá. por el porcentaje de la obra. ¿Qué pasa en eso? Me estás diciendo se te va a pagar un bono, se te va a pagar una cantidad mensual de tanto y un bono mensual. ¿Ese bono qué es? No, ya. O sea, ahí tú no me estás especificando lo que me estás dando. Si yo hablo de un contrato paquete, yo tengo que aclarar en sus cláusulas que le voy a que ese paquete incluye la bonificación de fin de año o sus utilidades, sea una o sea otra, que incluye la bonificación vacacional, que incluye las primas por antigüedad que pago, las primas por bonificación de profesionales, las primas por ayudas complementarias X. O sea, yo voy a colocar en ese contrato que ese monto, ¿verdad?, estamos estableciendo, está incluyendo todo, porque en ese contrato que usted me está refiriendo no se aclara. Y entonces a final de la relación, tú me dices que se hace un contrato por año, pero pueden hacerlo varios años, ¿verdad?, con la misma persona. A final de la relación hay continuidad de la prestación laboral y entonces él se va a un pago de prestaciones y donde me van a establecer que entonces yo tenía que pagarle esos montos y tienen incidencia salarial. Y voy a tener que pagar diferencias de vacaciones, diferencias de utilidades, o sea, me va a llevar a todo eso. Ese contrato paquete es muy útil, pero hay que saberlo utilizar, porque si no, la ponemos, porque los montos van a ser muy elevados. Disculpe, referente a lo que estaba comentando aquí el licenciado, me quedó una duda. Sí, escucharon esos artículos, esos detalles, pero por ejemplo, este caso de esta empresa que está pagando todavía ese famoso bono complementario, ese monto mensual, porque lo pagan mensual a sus trabajadores, no debería de sumarse al momento que se le aplica la RI trimestral al trabajador para poder tener su ingreso. Claro, porque estamos diciendo que eso es salario, y no solo es salario, sino que es salario normal, porque es regular y permanente, ese salario. Todo aquello que sea regular y permanente va a ser normal. Por ejemplo, bono vacacional y utilidades no es salario normal, porque no se paga con la regularidad mensual. Lo que sí es salario integral, eso sí, Sí, va a formar parte, pero no, no se incluye en cálculo de la RI. no, Cálculo de retención. no señor. Por ejemplo, ¿qué más no se incluye en esas retenciones? Por ejemplo, los sobrecargos por horas extras, beneficios, a menos que sea esos casos donde vemos empleadores que todos los meses pagan sobrecargos. Si todos los meses lo pagas, te embromaste porque hay regularidad y hay permanencia, pero si es eventual, es por determinado momento que tú vas a trabajar día feriado, no es todo el tiempo, es determinado momento que tú vas a hacer horas extras, no todo el tiempo, entonces en esos casos eso no forma parte del salario normal y tampoco se incentiva. Bono por juguetes, ¿cómo se vincula el trabajo? ¿Tienes que tener factura de comprar los juguetes? No tiene, es que el bono por juguete no tiene incidencia. Entonces ahí tú no tienes el bono por juguete ya, al establecerlo en una convención, en unos lineamientos, lo que tienes es que establecerlo. El problema es que doy el bono por juguetes de boca y en ninguna parte está establecido, aunque sea por una sola vez, pero si lo doy de boca va a tener, no va a ser normal, pero sí va a ser salarial, va a tener incidencia salarial. No entiendo, un bono por juguete mensualmente es así como... No, claro, eso es... O viene en junio o viene en diciembre. O en diciembre, sí, por dos momentos específicos. Bonos de útiles, becas, ese tipo. Claro, esas están, como dice Chona, establecidas en la ley, pero hay bonificaciones que nosotros las damos y esas mismas bonificaciones, si yo las doy solo de boca y no está en ninguna parte, es salario, porque ese es nuestro gran problema, vamos a precisarlas. Normalmente, por lo menos en mi caso, empresas que administro, que manejo, o sea, lo normal es que el contrato de trabajo, lo que está establecido es en bolívares, ¿sí? Y que todos, porque por lo menos en mi caso está establecido en el contrato solo el sueldo mínimo y sus funciones, lo que gana. Pero aparte, se hacen recibos mensuales de lo que se paga en divisas, pero de boca, como se dice, está establecido el monto de un sueldo más 4 bonos. ¿Sí?
pero en el contrato solo está establecido en bolívares de los sueldos mínimos. Jamás se quedó fue en una minuta con los trabajadores de lo que se va a pagar de complemento de sueldo y de lo que se va a pagar en bono. ¿Cómo como patrono cubro eso? ¿Cómo cubres esas bonificaciones? Empieza a tramitarla. O sea, esto aquí vamos a sincerizarlo de dos formas. Es necesario que ciertas percepciones que se le den o remuneraciones que se le den al trabajador tengan carácter salarial. Es necesario porque es lo lógico y es lo justo. No todas, está bien, no todas. Entonces ahí ustedes empiecen a precisar qué montos van a trabajar a través de bonificaciones no salariales y qué montos vamos a trabajar. Para eso deben hacer estudios de costos laborales, cuánto me va a costar este trabajador si yo le pago los bonos en esta forma y sincerizar, porque no es lógico que hoy por hoy se mantenga como salario, o sea, el patrono quiera mantener como salario nada más que salario mínimo esa percepción. Eso no retribuye. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sincerizar, llevar ciertos pagos a lo que realmente son, que tengan incidencia salarial, que la tengan, como son las bonificaciones de vacaciones, todos ese tipo de bonificaciones que sean con incidencia salarial, que sean por el trabajo. Pero sabemos también que el patrono no tiene la posición de asumir toda esa carga. Entonces sí, aquellas que no puedan ser asumidas después de un estudio de costo realizado con seriedad, aquellas que no puedan ser asumidas van a ser llevadas a través de estos pagos no salariales. Y entonces sí puedes establecer esos lineamientos, sí pueden montar decir que son 300.000 por bonificación de juguete cada 6 meses, o el mes de junio, el mes de diciembre, bonificación, manejarnos con ese tipo de bonificaciones. Sí, pero hay empresas que ese salario como tal pagan el mínimo establecido por ley, pero el salario en pesos son 600, 700.000 pesos. O sea, ya ese salario está casi igual que el de Colombia. Pero, Entonces, si vamos al caso de lo que está diciendo Colombia. Entonces, prácticamente con un sueldo de 700.000 pesos, prácticamente el empleador va a decir, no, pues trabaja para los empleados. Sí. pero, ¿qué es lo que estamos planteando? Estamos diciendo, vamos a llevarlo ahorita con ejemplos como usted me está diciendo. Pagan a través de esa bonificación 700.000 pesos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sinceremos. Porque la realidad no es que al trabajador le vamos a pagar los 130 bolívares de salario mínimo que están establecidos. Esa no es la realidad. De repente, de esos 700.000 pesos que se le pagan, yo puedo llevar 250, 300.000 pesos a formar parte de lo que es el salario. Y el resto es lo que voy a manejar a través de esas otras bonificaciones sin incidencias salariales. Porque es mentira que podamos establecer 700.000 pesos en puras bonificaciones de incidencia salarial. Entonces, por eso es que hablamos de realizar un estudio serio de costos antes de fijar cuáles son los bonos, porque si bien no voy a ponerlo, es lógico, no puedo poner los 700.000 pesos que le doy como salario, pero tengo que hacer un estudio de costo real de mi empresa, donde yo voy a determinar cuál es el monto que realmente le puedo cancelar o pagar al trabajador y que efectivamente ese monto represente, sea significativo para él poder adquirir sus bienes y servicios. El año pasado había nóminas que la gente ponía el salario de los trabajadores 7 bolívares, la mayoría, 7 bolívares. Todas. Bueno, todas no, mentira, muchas. Y hay muchas que no ponían 7, ponían 20, ponían 30, 14, o sea, ponían esos montos y el resto lo pagan. Mi hija trabaja en una empresa internacional, a ella le pagan en dólares, pero el contrato de ella dice, me acuerdo que el año pasado salía 30 bolívares, 35 bolívares. No. Y ya tú sabes que va a pasar, pero tú le buscas otro nombre y no lo consigues, porque
mantenimiento, o sea, que tú no tienes por dónde buscar. Entonces, es verdad, como te dice, vamos a hacer el examen con el trabajo, eso sí firma acá, yo le voy a dar una prestación de Una prestación. Sobre todo que eso le va a servir para incrementar los gastos. Claro. Claro, eso es importante porque eso te sirve para deducir. Pero yo apoyo la duda que tiene mi compañero, ¿Perdón? porque apoyo la duda, porque Ajá. por lo menos ya en la empresa en que estoy, es así, está el sueldo mínimo, pero no el bono, no es 700.000, es sueldo de 700.000 pesos y bono de 200.000 pesos más, y ya está establecido desde hace 2 años. O sea, ¿cómo hacer hoy que ni siquiera hemos tenido un contrato, sino el contrato solamente en bolívares, y de hoy decir que de los 700 más los 200 ya no va a ser sueldo, los 700 que ya le habíamos pagado? O sea, ya lo tienes como, si ya lo tienes como sueldo, acuérdate de un principio constitucional: intangibilidad y progresividad de los beneficios que se le pagan a los trabajadores. Son principios constitucionales. Si ya tú tienes eso establecido como un sueldo, no puedes echarlo para atrás. O sea, ya para atrás no puedes. Pero tiene que ser que estaba formalmente establecido. Ustedes tienen eso formalmente establecido. Está formalmente establecido los bolívares. En bolívares. ¿Cuánto en bolívares? El sueldo mínimo es lo que ustedes tienen establecido. Esas otras bonificaciones que tú le das son las que tú vas a empezar a establecerlas, a darle parámetros, porque no la tienes ya hecho. Ya sabe, ya está consciente y que tiene su recibo, que ha recibido los bolívares, pero ha recibido sueldo y ha recibido bono. Eso que dice sueldo, ya sueldo. O sea, ya eso que tú le das por sueldo, ya lo tienes que dejar como sueldo. Eso sí, no puedes cambiarlo. Los bonos es donde tú puedes ir estudiando qué posibilidad tienes para manejarlo. Pero lo que ya dices como sueldo, porque como tú lo dices, si eso se lo tienes en alguna parte, eso es lo que él va a presentar. Las bonificaciones son las que deben ser canalizadas. ¿Y cuándo deben ser establecidos estos límites o estos parámetros? La jurisprudencia ha dicho que deben ser antes de que el trabajador reclame. Porque si esperamos que el trabajador meta la reclamación y entonces salgo corriendo, voy a buscar a la doctora Nora para que me monte, para ver cómo hacemos esto para él. No, ya no. La tribunal te va a decir, no, esto tenía que estar antes y haberlo firmado el trabajador antes. Y solo en la parte de las bonificaciones, porque si ya lo otro le diste ese nombre, ya lo otro no puedes cambiarlo. Eso es principios constitucionales. Y la idea no es ir contra beneficios de los trabajadores, sino la idea es ir normalizando y sincerizando nuestros costos. Atrás también está la... Ajá, doctora, una consulta. Por lo menos a mí me pasó. En la empresa donde yo trabajaba, la contratación ellos la hacen, el sueldo en pesos de boca. No firman un contrato con rangos de cargos, pero todos ganando el sueldo mínimo, en ese entonces eran los 7 bolívares, para todo el mundo sin diferenciar los cargos. Aparte de eso, nos estaban pagando la tarjeta electrónica, alguna alimentación a través de la tarjeta, y nos daban un mercado con productos de la canasta básica. Sin embargo, cuando yo renuncio, la asesora de ellos, de recursos humanos, me dice, o sea, comienza que habla conmigo y nada más me toman en cuenta el 30% del salario que yo venía ganando en pesos. Obviamente, la bonificación que daba como el mercado tampoco es tomada en cuenta. Y esa es provisión de alimentos y esas... Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la carga probatoria que tendría la empresa si yo llego a apelar? La empresa no tendría cómo probar, porque al no entregar recibo, eso es una gran falla del empleador, al no entregar recibo, porque el recibo no es nada más una carga informativa, no es un medio probatorio, o sea, pero los empleadores creen que si yo entrego recibo, entonces me voy a... No, o sea, al no entregar recibo, él no tiene cómo probar nada. Tú alegas y él tiene que demostrar lo contrario. Y acuérdense que en materia laboral la prescripción de las reclamaciones por prestaciones sociales vencen, la prescripción es a los 10 años. Entonces, eso hoy por hoy el empleador tiene que estar claro en eso.
manejarlo. No es que no lo haga, porque con este tipo de charlas no buscamos asustar y que no lo haga, no, sino que sinceremos, se pague lo que se deba pagar, se hagan costos, eso es importante. Un buen estudio de costos es fundamental. Entonces se hagan los estudios de costos, se presenten y se determinen qué es lo que va a quedar como salario y qué bonos puedo yo seguir manejando sin incidencia salarial. Ahí sí puedo entonces yo establecer lineamientos y pagar ciertos bonos cada 6 meses porque le pongo el bono de ayuda incentivo al ahorro, le pongo el bono de ayuda para los estudios de no sé qué cosa. O sea, pero que queden claramente establecidos. Puedo pagar bonos de transporte claramente establecidos contra prestación, que se establezca en relación a los gastos. Entonces dicen, pero ¿cómo hago para...? No, establécelo, di que vas a pagar tanto que corresponde a lo que un trabajador de la zona urbana gasta. Pero esos lineamientos se deben hacer al momento en que ingresa el trabajador o se puede hacer durante la relación laboral. Ahorita porque no lo tienen, lo importante es hacerlo, los manuales, los procedimientos se van haciendo para mejorar, como dice el amigo, para mejorar. Esos montos, vamos a llamar bonificaciones que pasan a ser como ese salario complementario, vamos a decirlo así, ¿tienen incidencias en cálculo de vacaciones y cálculo de utilidades? Perdón, los que no son salarios. Por ejemplo, exacto, un trabajador le pagan su puesto sueldo mínimo y su famoso bono. Sin establecer en ninguna parte nada, sino un bono. Un bono, exactamente. Tiene incidencia salarial. Exacto. Entonces, en el momento de calcularle sus vacaciones y sus utilidades, ese monto bono entra, claro. Obviamente haciendo los cálculos equivalentes de la tasa del PCB y toda la cuestión, pero entra. En el caso de la amiga, para determinar los montos que te correspondían durante la relación laboral, para vacaciones, para utilidades, para todo eso, entra lo que te pagaban por el bono. No entendí esa parte. En el bono de vacaciones entra la parte salarial también. O sea, te explico. En la empresa paga las vacaciones sencillas, normales. Las vacaciones de 15 días. Ajá. Normal. ¿Con qué salario lo maneja? Con salario normal. Ajá. Y eso tiene incidencia salarial. Quiere decir que si el bono está establecido, no está establecido en ninguna parte, sino que yo pago 700,000 pesos sin establecerlo en ninguna parte, esos 700 yo lo tengo que calcular más el salario mínimo que le estoy dando, entonces sumo todo y ese va a ser el salario del trabajador. Eso es. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas no hacen? No lo hacen y creen que por no hacer un recibo, que si no lo hago, que si yo no escribo, me libero. Es lo contrario, es lo contrario. Yo debo dejar establecido lo que estoy dando por beneficio y sincerizar. Una parte que sea, porque realmente es necesario mantener ese equilibrio, porque el trabajador se merece que se le reconozcan sus beneficios laborales con base a un salario que sea verdaderamente que permita adquirir sus bienes y servicios. Doctora, en relación al planteamiento que hizo el licenciado Pedro, que un trabajador recibe 700,000 pesos mensuales, y vamos a instrumentar estos mecanismos que estamos analizando hoy para sincerarlo. No vamos a trabajar con un sueldo mínimo, vamos a trabajar con 300,000 pesos. Y lo hacemos constar en el contrato de trabajo, recibos, instructivos, etc. Estamos todos ya ajustados a derecho. De modo que si el trabajador va, nos demanda y él va a decir que van a ser 300,000, nosotros tenemos las pruebas de que se está pagando son 300,000. 300,000. Y se le dan 150 en bono, tal cosa que no es salarial, pero tengo que demostrar que esos bonos, el resto que voy a pagar, va a ser sin incidencia salarial. Tengo que demostrar. Pero se está pagando 400 y esos 400 a lo mejor no todos se pueden documentar, sino simplemente no hay evidencia. ¿Okay? Eso quedó por fuera. Que eso lo hace mucha gente, no hay evidencia. Pero él dice que él ganaba 700. La carga de la prueba la tiene la empresa. Okay. La prueba dice que son 300. Pero resulta que va un funcionario del ministerio y toma testimonio de 2, 3, 4, 5 trabajadores. Todas esas pruebas se caen. La de todos los recibos, el contrato y todo.
contra la palabra de los testigos, Ya va. ¿qué peso tiene eso? Es que justamente le estamos diciendo que le vamos a reconocer como salario 300. Los otros 400 voy a decir que no tienen incidencia salarial, pero tengo que demostrarlo. Si no tengo cómo demostrarlo, igualmente va a ser salario. O sea, si No voy pueden con- quedar en el aire, tienen no que- pueden quedar en el aire, tienen que quedar establecidos, porque ese es el problema. Porque al quedar en el aire, el trabajador dice, un momento, yo tengo compañeros, esa prueba de testigo es fundamental. Porque dicen, no, yo pago en efectivo, eso no queda evidencia. Mira, no queda evidencia. O sea, Y hay yo me patrones llevo. así, doctora, que, Ujú. no, yo te pago, pero no hay algo escrito ni nada. O sea, Pero sin embargo, eso, pruebas de testigos, se aceptan, son válidas. Y quien tiene que demostrar lo contrario es el patrono. Y como no estableció ningún lineamiento, ningún parámetro, no tiene nada donde defina que eso que dio no tiene incidencia salarial, todo eso va a pasar a salario. Y voy a tener que pagar en relación a 700 y no a 300. Ajá, pero ¿qué pasa entonces con todas las pruebas escritas? Porque puede ocurrir también que él estaba así, está dando 700, pero dice que él está ganando 1 millón. Porque él está inventando. Pero entonces, entonces porque él dice que gana 1 millón, yo tengo la prueba que La carga de la prueba en materia laboral es del empleador. Si el trabajador, demostrar Ajá. de cualquier Estoy manera demostrando que que usted le gana- cancelaba el 700 y no un millón. Estoy pensando que ganaba 300. No ganaba 300, sino ganaba 700, pero el trabajador dice que ganaba 1 millón. y él consigue No, declaración de testigos para 1 millón, se embromó el patrono. O sea, era confabulación y yo Si él consigue, se embromó, porque en materia laboral la carga probatoria es del empleador. O sea, sabemos que eso es problemático, sí, pero eso es problemático porque nuestra legislación laboral es totalmente trabajador. ¿sí? Si hay testigos, Es protección. cuando hay testigos, yo pienso que hay un contrapeso numérico, ¿verdad? Porque pueden tener 3 testigos como trabajador. Y si yo tengo como patrono 4 testigos que digan, ¿por qué no? No. seguida. Sí, sí, porque ahí que tenemos, ¿cuál es el débil jurídico? Trabajador, sí. Eso es un principio. Entonces, claro, ¿qué pasa? El tribunal... Y tenemos 4 testigos. Él no tiene pruebas y tiene 3 testigos. Estoy hablando de un juicio. En un juicio, es que en un juicio la palabra del trabajador, por ser el débil jurídico, tiene preferencia, tiene preeminencia. Entonces, si vamos en un juicio, palabra contra palabra, porque es lo que estamos diciendo, 5 testigos, 3 testigos, no importa, son testigos contra testigos, ¿quién es el débil jurídico de la relación? El trabajador, la balanza va para acá. Pero si él dice, si hay 2 testigos, él tiene 2 testigos y tenemos 10 testigos del patrono. Palabra contra palabra, porque ¿qué pasa? Pueden ser 20 testigos que tenga el patrono y yo nada más llevo 1, pero es palabra contra palabra. O sea, la prueba como tal, los medios probatorios tienen cierta fuerza. La prueba de testigo, si para que el patrono pudiera ir por encima, debería reforzarla con otro argumento probatorio. De no tenerlo, la palabra del trabajador, por ser el débil jurídico de la relación, siendo un principio constitucional, tiene preeminencia. Entonces, ese es nuestro problema. Y es nuestro problema, ¿por qué? Porque la legislación laboral es proteccionista. Y es verdad. La única forma de salvarse Esos 400.000 pesos que el licenciado dice que quedan en el aire porque el contrato nada más respaldan los 300, aparte de un bono de transporte que sí se puede pagar mensual, quincenal, ¿cómo respaldaría ese sobrante o ese diferencial de dinero si es un bono de juguete que nada más se puede dar en junio y diciembre y no va a abarcar todos los 400 mensuales de todo el año? ¿Qué otro concepto puede tener? Mira, ahí es donde tienes que empezar tú a jugar, buscar bonos, ayuda complementaria para ahorro, que no se vincule con la prestación del servicio. Incentivo para estudios. Ahí tienes tú que empezar a buscar
cómo catalogarlo. Y eso es el trabajo de los asesores, justamente. Ese es el trabajo de los asesores. Ok, bueno. Una beca escolar, o sea, te voy a pagar una parte en febrero y la otra en marzo. Y ahí lo vas como soltando un poco. Sí. Cosa de que no te quede, como dice la doctora, en continuidad. En continuidad. En este caso podría pagar 2 meses bono escolar, 2 meses bono de la mujer, 4 meses bono de Sí. transporte. De todos los meses el bono. Sí puede, incentivo, un mes de incentivo, un mes de otro, buscamos otro nombre. Bueno, esperamos que este conversatorio haya sido respondido a sus expectativas. Y bueno, quedamos a su orden y manejamos a través de esto. Nosotros también trabajamos con cursos. Tenemos un curso programado para del salario, justamente donde vamos a establecer ejemplos, cálculos, manejar los costos laborales, cómo debe manejarse la hoja de cálculo que manejamos en estos casos. ¿Ese curso cuándo? Ya eso es organización con... Sí. Ya en el futuro entonces le pasamos la programación, que no va a ser muy lejano, máximo 3 semanas. Ujú. Listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias por la participación.